En primer lugar, la inflación en general, desde el punto de vista teórico, siempre se dice es un aumento en el nivel general de los precios en forma sostenida a través del tiempo. Pero lo que se refleja en lo cotidiano es una pérdida de poder adquisitivo del dinero. ¿Qué quiere decir? Yo hace un mes viajo a Buenos Aires, el pasaje estaba a 140, 150 y cada vez está más caro. Entonces a la gente ahí empieza a preocuparse por el tema de inflación. O sea que en general la inflación nos toca a todos, porque la inflación es un índice que determina que los bienes, como están expresados, ¿no?, en términos de dinero, cada vez con la inflación aumenta en forma, ¿no?, cada vez mayor, y eso hace que los saldos que uno tiene, por eso los economistas hablan de saldos reales, ¿no?, la relación de lo que tiene con respecto a los precios de dinero, hace que los saldos de dinero sean cada vez menores. Hay muchas personas que piensan que la inflación es buena, otras personas dicen que es mala. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Bueno, mire, desde el punto de vista de la economía en general, ¿no?, es como que los economistas, ¿no?, es como un acuerdo, son principios en el cual casi todos coinciden, la mayoría, aunque hay algunos que no, pero en general la inflación es malo, ¿no? Malo por lo que dije anteriormente, porque los saldos reales comienzan a disminuir, pero provocativamente muchos lo pueden pensar positivamente, porque cuando hay más demanda en la economía, esa demanda es como que es positiva, como que la gente está saliendo a comprar bienes, y se puede decir que la economía que se estaría reactivando, pero el tema es la oferta, porque si la demanda aumenta y no incrementa la oferta, estamos mal, porque los precios van a ser mayores. Ahora, sería bueno si esa demanda estaría acompañada con una oferta, porque el problema hoy en la Argentina es que mucha oferta de bienes no están acompañando a la demanda. Pero cuando uno habla en general de la inflación, ¿no?, con lo que me dijiste si es buena o mala, a veces la gente se refiere solamente a bienes y hay que referirnos también a servicios, porque la inflación refleja el aumento en bienes y servicios. Sobre esta cuestión, hoy está cuestionado el índice del IPC, que es el índice de precio al consumidor. Y está cuestionado por varios motivos, no me quiero detener detenidamente sobre esto, pero uno de los cuestionamientos es la ponderación que tienen los bienes en la canasta. ¿Qué significa esto? Cuando la gente va a comprar al supermercado los bienes básicos, a veces aumenta un 30%, ¿no?, o 40% algunos bienes, y a veces el IPC no refleja totalmente ese 30-40%. ¿Por qué? Porque hay una ponderación. O sea que en el índice los alimentos tienen una ponderación, los servicios tienen una ponderación, la indumentaria tiene una ponderación. Entonces, ese aumento de 30-40% se ve disminuido en el IPC. Pero además también el IPC, según los especialistas en estadística, la composición de la canasta de bienes y servicios de la gente hoy actualmente es muy distinta de hace 20 o 30 años. Por ejemplo, el consumo de internet, el consumo de celulares es cada vez mayor. Entonces eso a veces cuando uno compara el gasto que tiene bienes y servicios se va a dar cuenta que pago de celulares, transporte, internet, ¿no es cierto?, cable, etcétera, etcétera, influyen mucho en la canasta del pago que tienen que hacer los consumidores. Estamos en época de elecciones. ¿Cuáles son las propuestas de economía que se están dando en la Argentina de cómo atacar la inflación? Mire, ahora que pasaron las primarias con rumbo a octubre, las distintas propuestas, hay un debate en la Argentina que se empezó hace unos meses, casualmente antes de las primarias, sobre este problema inflacionario. Hoy uno de los grandes problemas es la inflación.
Por ejemplo, en la década anterior de los 90, en el cual la inflación era más baja, el problema mayor era el desempleo. Pero hoy es la inflación. El debate se centraba si este proceso que estamos teniendo de aumento de precios había que enfriar la economía o no enfriar la economía. Desde el oficialismo se empezó a hablar de no enfriar la economía y algunos otros economistas empezaron, ¿no?, de renombre, empezaron a decir que de alguna forma había que disminuir la demanda de bienes porque eso estaba siendo inflacionario. En definitiva, era como algo de enfriar la economía. No lo decían directamente, pero es como que la causa de inflación para este sector en el cual dicen enfriar la economía entre paréntesis, era disminuir la cantidad de dinero que hay en la economía. Había que disminuir, o hay que lo piensan hasta ahora, disminuir los gastos de parte del Estado, porque cuando los gastos del Estado aumentan, es como que hay un impuesto que la gente tiene que pagar, que muchos no se dan cuenta, pero si el Estado financia sus déficits, ¿cómo lo financia? En general, a veces los impuestos no llegan a cubrir los gastos, entonces el Estado recurre a la emisión, y esa emisión genera de alguna forma mayor consumo. Uno lo puede ver positivo, pero lo negativo es que la oferta de bienes a veces no acompaña a la demanda, como yo dije anteriormente, y ahí viene el problema. Entonces, los distintos candidatos que estuve escuchando, por ejemplo, uno de ellos, de la oposición, decía que había que trabajar por metas. O sea, ¿qué significa esto? Las metas es como que en todo programa, ¿no es cierto?, de plan de gobierno, tendría que establecerse, por ejemplo, determinado año o determinado quinquenio, la inflación tiene que tener un comportamiento. Ahora, plan de metas, muchos países en América Latina lo aplican. Chile lo aplica, Brasil lo aplica, el mercado común europeo lo aplica, no solamente desde el punto de vista de la inflación, sino sobre déficit fiscal, sobre crecimiento, etcétera, etcétera. O sea que las propuestas tampoco son nada nuevos, sí, pero esto de metas sería bueno también que se explicite, ¿no? Que se diga, bueno, en determinado año va a pasar determinada cuestión y de alguna forma puede aventurarse que la inflación se escape X motivo. Pero los agentes económicos tendrían que conocer para tomar decisiones. Hay datos oficiales y datos no oficiales sobre la inflación de Argentina. Tal vez usted tiene idea de los datos oficiales. Sí, mire, para que tenga una idea, el año pasado la inflación oficial estaba rondando sobre 10 a 11%, ¿no? Oficialmente. Ahora, la Argentina el año pasado, ese porcentaje en América Latina es el segundo país de mayor inflación. Venezuela está cerca del 30% y Argentina el segundo. Casi todos los países de la región tienen una inflación muy baja. Por ejemplo, Perú, Chile, tienen una inflación muy baja. Uruguay tiene la mitad que tiene la Argentina. Incluso en América Latina hay países que tienen deflación, han tenido el año pasado, que es lo contrario a inflación. O sea, lo que estoy tratando de decir es que oficialmente con estos datos, estamos teniendo en el contexto internacional como uno de los países en el mundo con mayor inflación. Si uno pone los 20 países mayor inflación, está la Argentina. Y ubicado en América Latina somos el segundo país. Eso del año pasado. Ahora, las últimas cifras de este año, 2011, estamos en el orden del 0,8%, según las últimas cifras. Ahora, las consultoras que de alguna forma el Congreso los ha escuchado y los convoca al Parlamento, están hablando de una inflación del doble. Ahora, pero también este tema, ¿no?, de la inflación
me han preguntado, ¿no? Bueno, usted que es economista, ¿no? La canasta que esto, a mí cada vez mi canasta de bienes y servicios es menor, pero en realidad mide el total de lo que la gente tiene que abonar por mes sobre los distintos rubros. Lo que yo estoy tratando de decir es, mide el costo de vida, el nivel de inflación, y yo le diría que no, porque las deudas no están contempladas. Simplemente el IPC es un índice de precio del consumidor, ¿no? Y eso tiene una metodología, pero no mide, ¿no es cierto?, el costo total de vida de la gente. Por ejemplo, lo que tiene que pagar de deuda de la gente no está contemplado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Estas cifras, vuelvo a repetir, son altas en el contexto internacional. Y eso yo creo que es una agenda, ¿no?, como se viene planteando en octubre, en el oficialismo, más con lo que ha ganado abrumadoramente, es como una agenda que ellos están planteando si vuelven a repetir las elecciones que ahora realizamos con ese porcentaje y asume nuevamente el gobierno, Cristina acá, es como una agenda que es pendiente, ¿no? Que yo creo que eso, que es un problema que cada vez, si la economía no crece, la demanda crece, hay que apuntar a la oferta de bienes. ¿Cómo tratar de aumentar la oferta de bienes? Que es un tema de que en general los países del mundo la única forma de aumentar la oferta es creando mayor tecnología. Ahora, ¿qué se entiende por tecnología? Por ejemplo, puede ser una mejor idea de hacer las cosas. Y yo creo que ahí la productividad y la tecnología en un país van a tratar, si en la Argentina esta demanda aumenta, esa oferta con mayor tecnología y productividad puede parar la inflación. Es decir, profe, usted me está diciendo que el problema es que no hay oferta de bienes y falta tecnología. ¿Cuál es el problema entonces en países como Ecuador, Bolivia, que la inflación es menor comparado con los países como Venezuela y Argentina, que en sí los 4 países tienen una misma política de centro-izquierda? Bueno, mire, muy interesante su pregunta. Yo no estoy diciendo que en todos los sectores no hay tecnología adecuada, pero en algunos rubros, ¿no?, en el caso tecnológico, por ejemplo, referido a la computación, ha habido problemas, porque en general, cuando una economía está creciendo, supongamos el consumo está creciendo, el consumo es parte de la demanda. Es bueno que haya mayor consumo, pero también la oferta, la producción nacional, en este caso, tendría que aumentar. Y ahí es donde la Argentina, en los últimos tiempos, se ha estancado tecnológicamente. Muchos dicen una culpa es el tipo de cambio. El tipo de cambio actual en la Argentina, ¿no?, muchos apuntan de que eso ha favorecido a determinados sectores, pero desde el punto de vista de las importaciones para una empresa de modernizar su planta, le ha sido complicado. Por ejemplo, comparando con Chile o Perú, en el tema informático, las computadoras en términos relativos están mucho más baratas en Chile y en Perú que en Argentina. Ahora, ¿a qué se debe esto? Uno de los causantes es el tipo de cambio, porque aquí nosotros con este tipo de cambio pagamos mayores costos sobre estos productos informáticos. En cambio, en esos países, al ser el dólar más barato, es mucho, en términos de consumo, de gasto, es mucho menor. Entonces, en la Argentina, en el sector agropecuario está tecnificado, pero en el sector industrial hay problemas. Uno de los problemas últimos ha sido el costo energético. O sea, la Argentina, si bien tiene muchos recursos energéticos, pero ahí ha habido problemas.
También ha habido problemas en insumos que usan muchas empresas industriales, insumos para que sus plantas químicas, que ha habido problemas porque no se produce acá en la Argentina, entonces se importa. Ahora, también hay otro problema referido a la capacitación o al capital humano. Yo me acuerdo hace un tiempo que los japoneses se iban a instalar en esta zona del Paraná, entre la ciudad de Paraná y Santa Fe, y ellos hicieron un estudio y en el cual era referido sobre todo a la industria automotriz. Hicieron un estudio y llegaron a la conclusión que en Paraná y en Santa Fe no hay gente capacitada sobre el tema automotriz. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que a veces la inversión depende también de los factores productivos. O sea que el capital humano es muy importante. Entonces, si el capital humano no está capacitado, va a ser menos productivo. Por eso que en el mundo, en otros países, invierten mucho. Y eso yo creo que las universidades, ¿no es cierto?, tienen un rol importantísimo en ese sentido. Para concluir este tema, diría que en el mundo los países que le va mejor es que la tecnología en general hace que sea más productivo. Y yo creo que no hay más secreto, porque el consumo, si se favorece desde el gobierno, es importante, pero vuelvo a repetir, la oferta de bienes no lo controla directamente el gobierno, lo controla el consumo, pero no la producción de bienes. Y ahí es donde hay que, yo creo, ¿no?, apuntar en ese sentido, a cómo hacer más tecnológico. Pero vuelvo a repetir, más tecnológico significa también ser más creativos. Al ser más creativos, en determinadas producciones podríamos aumentar la producción.